Un empresario millonario descubrió a una empleada de limpieza negra amamantando a su hija. Su reacción cambiaría todo para siempre. Tienes dos alternativas: despido inmediato por falta grave o renuncia voluntaria antes del amanecer. La voz severa de Margaret Thompson cortó el aire de la sala de juntas mientras Keitha Williams permanecía inmóvil, sosteniendo firmemente su carpeta de documentos. Antes de comenzar el vídeo, suscríbase en el canal y deje su like para ayudar a mantener más historias inspiradoras como estas, y no se olvide de escribir un comentario de dónde estás asistiendo a este vídeo. La decisión te corresponde. Keitha tenía apenas 24 años y jamás pensó que sus 2 años de entrega como empleada de limpieza en las industrias Goldstein terminarían con una acusación falsa de hurto. Sus ojos se cruzaron con los de Margaret, la supervisora de recursos humanos que siempre la había mirado con desdén mal ocultado, y sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. ¿En qué fundamentas exactamente esta acusación?, preguntó Keitha con una tranquilidad demasiado serena para alguien que acababa de ser señalada por un crimen. Margaret sonrió con satisfacción venenosa. Las grabaciones de seguridad te capturaron anoche en el despacho del presidente ejecutivo. Entrada no autorizada después del horario permitido. Deslizó una fotografía impresa sobre la mesa. ¿Deseas explicar esto? En la imagen borrosa, Keitha parecía sentada en el sillón de cuero de Alexander Goldstein. Pero Margaret había omitido deliberadamente un detalle fundamental. Su bebé de 4 meses, Amara, estaba en sus brazos alimentándose durante una crisis médica urgente. Perspectiva interesante de la cámara, murmuró Keitha, examinando la foto con una calma que hizo fruncir el ceño a Margaret. Muy selectiva la edición. No intentes ser astuta conmigo, niña. Ingresaste a una zona prohibida y te descubrieron. Se terminó el juego. Margaret se reclinó en su asiento saboreando cada sílaba. Personas como tú siempre creen que pueden aprovecharse de la bondad ajena. Keitha dobló cuidadosamente la fotografía y la guardó en su carpeta. Personas como yo. ¿Sabes precisamente a qué te refieres? Madres solteras, sin preparación académica, que utilizan a sus criaturas para obtener privilegios. Margaret no se molestó en disimular su resentimiento. ¿Creías poder seducir al director con esa historia de madre trabajadora? Lamentable. Durante un instante que pareció eterno, Keitha guardó silencio. Entonces, algo apenas perceptible cambió en su postura. ¿Has concluido? Apenas estoy comenzando. Llamaré a seguridad en 10 minutos para que te escolten a la salida. Tus objetos personales serán enviados por mensajería. Margaret tecleó algo en la computadora con exagerada satisfacción. Ah, y no se te ocurra usar nuestra compañía como referencia. Nadie emplea ladrones. Keitha se incorporó lentamente con su dignidad inquebrantable pese a la tormenta que rugía en su interior. Margaret, ¿puedo formularte una pregunta? Adelante. ¿Revisaste las grabaciones del corredor que muestran exactamente por qué me encontraba allí? La sonrisa que jugaba en los labios de Keitha era casi imperceptible. ¿O solamente observaste lo que deseabas ver? Margaret vaciló una fracción de segundo antes de recuperar su arrogancia. No me interesan tus justificaciones. El hecho es que estabas donde no correspondía. Tienes razón. Keitha se dirigió hacia la puerta con pasos medidos y deliberados. Definitivamente me encontraba donde no correspondía estar. En el umbral. Se volvió una última vez. Margaret, ¿sabes qué? Algunas personas cometen el error de menospreciar a otras basándose en las apariencias. Keitha sonrió con una serenidad que hizo que algo helado recorriera la espalda de Margaret. Pero descubren demasiado tarde que no todos los lobos visten piel de cordero. Cuando la puerta se cerró, Margaret intentó ignorar la incómoda sensación que se había instalado en su estómago. Había algo en los ojos de Keitha, una calma que solo poseen quienes han enfrentado tempestades mucho peores y han sobrevivido para narrarlas. Lo que Margaret desconocía era que en ese preciso instante Keitha caminaba por los pasillos con la serenidad de quien guarda un secreto demasiado poderoso para revelarlo prematuramente. Si esta historia de prejuicios e injusticia ha tocado tu corazón, no olvides suscribirte al canal para descubrir cómo un simple momento de humillación se convertiría en el catalizador de una revolución que nadie olvidaría jamás. 3 días después de su despido, Keitha hacía cola en el banco a las 6 de la mañana con Amara en brazos y un montón de facturas vencidas en la mano libre. El gerente, señor Patterson, apenas disimulaba su incomodidad al revisar su cuenta. Lo siento, señora Williams, pero sin comprobante de ingresos no puedo extender el plazo del préstamo del apartamento. Evitó mirar directamente a la bebé que gemía suavemente. Tiene 15 días para regularizar la situación o iniciaremos el procedimiento de desalojo. Keitha asintió con calma,
como si escuchar que la desalojarían fuera parte de su rutina matutina. Lo comprendo perfectamente. Lo que el señor Patterson ignoraba era que Keitha había pasado toda la noche no lamentándose por su situación, sino escribiendo metódicamente en su computadora portátil usada. Mientras Amara dormía, organizó cuidadosamente cada captura de pantalla, cada correo electrónico, cada conversación grabada que había recopilado durante los últimos 2 años trabajando en las industrias Goldstein. Margaret Thompson, por su parte, estaba viviendo la semana de su vida. Había difundido por toda la empresa que había limpiado casa al despedir a una empleada problemática que intentaba aprovecharse del director ejecutivo. Durante la hora feliz del viernes en el bar frente a la empresa, su versión de los hechos se volvió aún más dramática. Deberían haber visto su expresión cuando le mostré las fotografías. Margaret gesticulaba teatralmente ante sus colegas del departamento financiero. Intentó convencerme de que estaba amamantando, como si un bebé fuera justificación para invadir propiedad privada. Lisa, de contabilidad, frunció el ceño. Pero si realmente estaba amamantando. Por favor. Margaret rió demasiado alto. Esas personas siempre inventan excusas dramáticas. Las madres solteras, ya conoces cómo son. Hizo comillas en el aire con los dedos, siempre intentando conseguir favores con historias conmovedoras. Lo que Margaret no mencionó fue que había editado cuidadosamente las imágenes de seguridad, cortando deliberadamente la parte donde Amara aparecía en brazos de Keitha. Tampoco mencionó que había ignorado completamente el informe del guardia de seguridad que confirmaba la emergencia médica. Mientras tanto, Keitha descubrió que encontrar empleo con un despido por causa justificada en su historial era como intentar escalar una montaña de hielo. Todas las entrevistas terminaban con la misma pregunta. ¿Puede explicar las circunstancias de su último despido? En su cuarto intento de conseguir trabajo esa semana, la gerente de limpieza de un centro comercial, la señora Carmen, fue directa. Mira, querida, pareces buena persona, pero no puedo arriesgarme a contratar a alguien con antecedentes de robo. Debo proteger mi licencia. Keitha regresó a casa esa tarde cargando a Amara y con una creciente sensación de que el sistema estaba diseñado contra personas como ella. Pero en lugar de desesperación, algo más peligroso comenzó a gestarse en su mente. Una determinación fría y calculada. Esa noche, mientras Amara finalmente se dormía después de horas de llanto, los bebés perciben el estrés de sus madres, Keitha volvió a abrir su computadora portátil. No estaba buscando empleo, estaba estudiando. Específicamente, estaba releyendo los correos electrónicos a los que Margaret no sabía que ella tenía acceso. Como miembro del equipo de limpieza nocturna, Keitha tenía una ventaja que la arrogante supervisora nunca había considerado: acceso físico a las oficinas después del horario laboral, cuando los ejecutivos dejaban las computadoras desbloqueadas y documentos confidenciales esparcidos por doquier. Durante 2 años, mientras Margaret la trataba como si fuera mobiliario invisible, Keitha había observado, escuchado, cuando era necesario, documentado. No por malicia, sino por una lección que aprendió a los 16 años, cuando fue expulsada injustamente de la escuela por un incidente que no cometió. Siempre conserva las pruebas, porque nadie creerá tu palabra contra la de ellos. Lo que comenzó como autoprotección se había convertido en un archivo impresionante: correos electrónicos de Margaret haciendo comentarios racistas sobre empleados, informes financieros fraudulentos que firmaba sin leer, conversaciones grabadas donde admitía falsificar evaluaciones de desempeño para favorecer a sus amigos. Keitha sonrió por primera vez en días al mirar la carpeta de su computadora titulada Seguros. Margaret había cometido el error clásico de todos los acosadores: subestimar completamente a su víctima. El teléfono sonó interrumpiendo sus pensamientos. Número desconocido. Hola, señora Williams. Soy Alexander Goldstein. Keitha casi dejó caer el teléfono. El millonario director ejecutivo la estaba llamando a las 9 de la noche. Señor Goldstein. Su voz sonó más controlada de lo que se sentía. Le pido disculpas por la hora, pero acabo de enterarme de su despido. Me gustaría mucho conversar con usted en persona. ¿Podría venir a mi oficina mañana? Keitha miró a Amara, que dormía, y luego al portátil abierto que mostraba meses de evidencias contra Margaret Thompson. ¿A qué hora le convendría, señor? A las 10 de la mañana. ¿Y señora Williams? Sí. Traiga a su hija. Tengo algunas preguntas muy específicas sobre el jueves pasado. Después de colgar, Keitha se recostó en la silla. Margaret había pasado la semana celebrando su victoria, difundiendo mentiras y humillando a una madre soltera negra desempleada. Lo que la supervisora no sabía era que se había metido con la persona equivocada. Y mañana,
Cuando Keitha entrara en esa oficina, sería Margaret quien descubriría el verdadero significado de la frase meterse con la persona equivocada. Porque algunas personas cometen el error fatal de confundir la tranquilidad con debilidad, la humildad con ignorancia, la paciencia con pasividad. Margaret estaba a punto de aprender la diferencia de la manera más dolorosa posible. A la mañana siguiente, Keitha entró en el rascacielos de las industrias Goldstein cargando a Mara y una carpeta que Margaret nunca hubiera imaginado que existiera. El mismo guardia de seguridad que la había escoltado 3 días antes ahora la saludaba respetuosamente. Órdenes directas del director ejecutivo. En el ascensor ejecutivo, Keitha observó su reflejo en el espejo pulido. 24 años, madre soltera, oficialmente desempleada, pero con algo por lo que los ejecutivos multimillonarios pagarían fortunas. Evidencias irrefutables. Alexander Goldstein la recibió personalmente en la puerta de su oficina. A sus años, el empresario había construido un imperio basado en una regla simple. La información es poder. Y algo le decía que la joven que tenía delante poseía información muy valiosa. Señora Williams, gracias por venir. Y ella debe ser Amara. Sonrió genuinamente al bebé que respondió con una risa. Por favor, tomen asiento. ¿Puedo ofrecerles algo? Keitha acomodó a Amara en el portabebés que Alexander había proporcionado. Un café estaría perfecto. Gracias. Margaret me informó sobre su despido por invasión de propiedad. Alexander fue directo al grano. Pero anoche revisé personalmente las cámaras de seguridad, todas ellas. Los ojos de Keitha se encontraron con los suyos. ¿Y qué descubrió? A una madre desesperada amamantando a su bebé enfermo en una emergencia médica y a una supervisora editando deliberadamente evidencias para criminalizar un acto de maternidad. Alexander abrió una carpeta en la computadora. Esta es la grabación completa sin ediciones. En la pantalla, la imagen mostraba claramente a Keitha consolando a Mara, que lloraba inconsolablemente antes de amamantarla en el sillón. La marca de tiempo lo confirmaba, 2:15 de la madrugada durante su turno oficial de limpieza nocturna. Señor Goldstein, Keitha respiró profundamente. Hay algo que debe saber sobre Margaret Thompson. Le escucho. Keitha abrió su carpeta revelando cientos de documentos organizados metódicamente. Durante 2 años, mientras ella me trataba como invisible, observé, escuché y documenté. No por malicia, sino porque aprendí temprano que personas como yo necesitamos evidencias para que nos crean. Alexander hojeó los documentos y su rostro se fue tornando cada vez más serio. Correos electrónicos de Margaret haciendo comentarios racistas sobre empleados, informes financieros con firmas falsificadas, grabaciones de audio donde admitía manipular evaluaciones de desempeño. Dios mío, murmuró Alexander. ¿Cuánto tiempo ha estado ocurriendo esto? 2 años documentados, probablemente mucho más. Keitha señaló una grabación específica. Esta es del viernes pasado. Margaret admitiendo que editó las imágenes para incriminarme porque, y cito textualmente, esta gente necesita saber cuál es su lugar. Alexander reprodujo el audio. La inconfundible voz de Margaret resonó en la oficina, una empleada negra intentando seducir al jefe con una historia de madre soltera. Por favor, edité las cámaras para mostrar solo lo que importa, ella invadiendo propiedad. Esta gente necesita saber cuál es su lugar. El silencio que siguió fue ensordecedor. Alexander apagó el audio con los puños cerrados sobre la mesa. Hay más, continuó Keitha manteniendo la voz tranquila. Fraude financiero. Aprobó pagos a empresas fantasma propiedad de su novio. Discriminación sistemática contra empleados negros y latinos. 3 demandas por acoso que fueron misteriosamente archivadas. Alexander tomó el teléfono interno. Marina, cancela todos mis compromisos de hoy y ponme en contacto con Robert Chen, nuestro abogado principal. Mientras Alexander hacía la llamada, Keitha observó su reacción. No era solo indignación profesional, era furia personal. Margaret había usado su empresa para perpetuar injusticias mientras él, sin saberlo, avalaba todo. Robert, dijo Alexander por teléfono, necesito que vengas a mi oficina inmediatamente. Tenemos una situación que requiere acción legal urgente. Pausa. Discriminación, fraude, falsificación de evidencias. Trae a todo tu equipo. Al colgar, Alexander se volvió hacia Keitha. Señora Williams, me gustaría hacerle una propuesta. Le escucho. Primero, será reincorporada inmediatamente con salario retroactivo y compensación por daños morales. Segundo, me gustaría ofrecerle un puesto en el Departamento de Cumplimiento Normativo investigando irregularidades internas.
Keitha sonrió por primera vez en días. ¿Y Margaret? Margaret Thompson será despedida por causa justificada esta tarde, pero antes quiero que esté presente cuando la confrontemos con estas evidencias. En ese momento, Amara se despertó y le sonrió a Alexander como si aprobara todo el plan. Keitha la tomó en brazos, sintiendo por primera vez en años que la justicia era posible. Señor Goldstein, dijo ella, hay algo que Margaret no sabe sobre mí. ¿Qué es? Me gradué en Derecho en el programa nocturno de la Universidad Comunitaria Local. Estudié mientras limpiaba oficinas. Keitha sonrió con una satisfacción que Margaret nunca habría imaginado. Cuando descubra que la limpiadora ignorante es en realidad una abogada especializada en derechos laborales, la expresión de su cara no tendrá precio. Alexander se rió por primera vez en semanas. Señora Williams, algo me dice que Margaret Thompson está a punto de aprender una lección muy valiosa sobre subestimar a las personas. Mientras Keitha organizaba sus evidencias en pilas metódicas, Margaret estaba 3 pisos más abajo presumiendo ante sus compañeras sobre cómo había limpiado casa al despedir a una empleada problemática. Lo que la arrogante supervisora no sabía era que en ese mismo momento se estaba reuniendo un equipo de abogados especializados, y que la limpiadora ignorante la que había humillado no solo tenía evidencias devastadoras, sino también los conocimientos jurídicos necesarios para destruir completamente su carrera. Porque algunas personas cometen el error fatal de confundir la educación formal con inteligencia, la posición social con valor humano y el silencio con ignorancia. Margaret estaba a punto de descubrir que había elegido a la víctima equivocada. Una mujer que convirtió cada insulto en motivación, cada injusticia en evidencia y cada humillación en combustible para una venganza tan legal como devastadora. A las 2 de la tarde, Margaret Thompson recibió una llamada urgente para acudir a una reunión en la oficina del director ejecutivo. Subió al piso 40 sonriendo, suponiendo que Alexander finalmente reconocería su excelente trabajo al despedir a una empleada problemática. La puerta se abrió y Margaret se detuvo como si hubiera visto un fantasma. Keitha Williams estaba sentada en la mesa de conferencias, vestida con un blazer profesional, con una pila de documentos organizados frente a ella y una grabadora digital en el centro de la mesa. ¿Qué diablos está haciendo ella aquí? Margaret se volvió furiosa hacia Alexander. Siéntate, Margaret, respondió Alexander fríamente. Tenemos mucho de qué hablar. No me voy a sentar junto a esa abogada, interrumpió Keitha suavemente, con su diploma de la Facultad de Derecho ahora enmarcado y visible sobre la mesa. Graduada con honores en Derecho Laboral. Puede llamarme doctora Williams. El rostro de Margaret se puso lívido. Eso es ridículo. Ella trabaja de limpiadora. ¿Trabajaba? Corrigió Alexander. Mientras estudiaba Derecho por las noches. Algo que descubrirías si revisaras el currículum completo de nuestros empleados en lugar de juzgarlos por el color de su piel. Robert Chen, el abogado principal de la empresa, entró en la sala cargando una voluminosa carpeta. Señora Thompson, me veo obligado a informarle que está siendo despedida por causa justificada con efecto inmediato. También enfrentará un proceso penal por falsificación de evidencias, fraude y discriminación racial. Margaret se rió nerviosamente. Se han vuelto locos. ¿En qué se basan? Keitha encendió la grabadora y la inconfundible voz de Margaret resonó en la sala, una empleada negra intentando seducir al jefe con una historia de madre soltera. Por favor, edité las cámaras para mostrar solo lo que importa, ella invadiendo propiedad privada. Esta gente necesita saber cuál es su lugar. ¿Dónde consiguieron eso? Balbuceó Margaret con el rostro pálido como un cadáver. Hace 2 viernes, en la hora feliz del Chester's Bar, respondió Keitha con calma. Estabas tan ocupada alardeando que no te diste cuenta de que mi teléfono estaba grabando en la mesa de al lado. Alexander abrió su portátil mostrando docenas de correos electrónicos. Estos son solo de los últimos 6 meses. Margaret. Comentarios sobre cuotas de diversidad. Chistes sobre la capacidad intelectual limitada de empleados negros. Discusiones sobre cómo filtrar candidatos indeseables. Margaret intentó levantarse, pero Robert Chen bloqueó la puerta. Aún no hemos terminado, señora Thompson. Keitha deslizó una carpeta por la mesa. Página 17. Usted aprobó $340,000 en pagos a la empresa constructora de su novio, Derek Martínez. Empresas que no existen en registros oficiales. Eso es, no puedes. Página 23. Continuó Keitha implacable. 3 empleados latinos despedidos por bajo rendimiento la misma semana que denunciaron sus prácticas discriminatorias a recursos humanos. Curiosa coincidencia. Alexander se levantó con voz cortante como hielo. Página 31. Sarah Michey,
empleada que denunció acoso sexual por parte de un supervisor. Usted archivó el caso en 48 horas sin investigar y ella fue trasladada al turno nocturno. Margaret se dejó caer pesadamente en la silla, su arrogancia evaporándose. Ustedes no entienden. Yo estaba protegiendo la empresa. ¿Protegiendo? Keitha se rió por primera vez, un sonido sin humor. Estabas cometiendo delitos federales documentados durante 2 años. Delitos de los que fui testigo personal, mientras me tratabas como mobiliario. Robert Chen abrió su carpeta. Señora Thompson, el FBI está investigando los fraudes financieros. El Departamento de Justicia ha iniciado un proceso por violación de derechos civiles y la empresa la está demandando por daños morales por valor de $5 millones. ¿5 millones? Margaret se aferró a la mesa tratando de estabilizarse. Solo lo que hemos gastado en acuerdos extrajudiciales por casos que usted mal resolvió en los últimos 3 años, explicó Alexander. Sin contar costos de litigio actual. Keitha se levantó y se acercó a la ventana. ¿Sabe qué es gracioso, Margaret? Durante 2 años me vio como una amenaza tan insignificante que ni siquiera se molestó en verificar mis antecedentes. Si lo hubiera hecho, habría descubierto que me especializo en casos de discriminación laboral. Tú lo planeaste todo, susurró Margaret, comprendiendo finalmente la magnitud de su situación. Me protegí, corrigió Keitha. Aprendí muy pronto que existe gente como usted, así que siempre guardé evidencias. Nunca imaginé que fuera tan estúpida como para dejar tantas pruebas. Alexander pulsó el interfono. Seguridad, por favor acompañen a la ex señora Thompson a la salida. Sus pertenencias serán enviadas por correo. Margaret se levantó tambaleándose, su máscara de superioridad completamente destruida. No pueden hacerme esto. Tengo derechos. Los tenía, respondió secamente Robert Chen. Los perdió todos cuando decidió falsificar evidencias y cometer fraude. Por cierto, la prensa la estará esperando en la salida principal. Channel 7 recibió una copia de las grabaciones. El rostro de Margaret se contorsionó con pánico. ¿La prensa? No pueden. La discriminación racial es noticia pública. Margaret, observó Keitha con calma, especialmente cuando involucra ejecutivos de grandes corporaciones. Su nombre estará en los periódicos mañana. Cuando llegó seguridad, Margaret se volvió una última vez, con su orgullo destrozado pero su amargura intacta. Puede que hayas ganado esta vez, pero gente como tú siempre regresa al lugar de donde vino. Keitha sonrió con una serenidad que hizo que Margaret se diera cuenta demasiado tarde de que había subestimado profundamente la mujer que intentó destruir. Margaret, gente como yo no regresa al lugar de donde vino. Construimos lugares mejores. Mientras Margaret era escoltada por los pasillos donde antes reinaba con arrogancia, los empleados salían de sus oficinas para presenciar su caída. Algunos susurraban, otros solo observaban en silencio como la mujer que había aterrorizado a tantos compañeros durante años caminaba por última vez por los pasillos de las industrias Goldstein. Alexander se volvió hacia Keitha, que organizaba tranquilamente sus documentos. Doctora Williams, hay una última cosa. Sí, señor Goldstein. ¿Le gustaría ser nuestra nueva directora de recursos humanos? El puesto de Margaret está vacante y francamente usted ha demostrado estar más cualificada que cualquier persona que haya conocido. Afuera, Margaret se enfrentaba a una multitud de periodistas con cámaras y micrófonos, cuyas preguntas resonaban en el vestíbulo mientras ella intentaba cubrirse el rostro y huir de la humillación pública que ella misma había creado. Arriba, en el piso 40, Keitha Williams sostenía a su hija Mara en brazos mientras firmaba el contrato que la convertiría en una de las ejecutivas más jóvenes de la empresa. Porque a veces, cuando siembras injusticia, lo que crece no es solo justicia, sino una fuerza imparable que transforma víctimas en vencedoras y cambia la propia definición de lo que significa verdadero poder. Margaret había aprendido de la manera más brutal posible que algunas personas cometen el error fatal de confundir silencio con debilidad, humildad con ignorancia y color de piel con capacidad intelectual. Pero el precio de esa lección se pagaría durante mucho tiempo en tribunales, titulares y la destrucción total de una carrera construida sobre desprecio hacia otros. 6 meses después, Keitha Williams estaba en su oficina del piso 40 revisando las nuevas políticas de diversidad que había implementado en las industrias Goldstein. Su escritorio de caoba estaba decorado con fotos de Amara, ahora de 10 meses, dando sus primeros pasos en la guardería de la empresa, la misma guardería que ella había propuesto y que ahora atendía a 53 hijos de empleados. Desde afuera, a través de las ventanas panorámicas, podía ver la ciudad extendiéndose infinitamente. Había algo profundamente simbólico en esa vista.
La misma mujer que Margaret consideraba apta solo para limpieza ahora tomaba decisiones que afectaban miles de vidas. El teléfono sonó interrumpiendo sus pensamientos. Doctora Williams, anunció su asistente, ha llamado el equipo jurídico. El juicio penal de Margaret Thompson se ha fijado para el próximo martes. Keitha sonrió brevemente. Margaret había intentado apelar su despido, luego había intentado llegar a un acuerdo extrajudicial y finalmente había contratado abogados caros para defenderse de los cargos penales. Nada había funcionado. Las evidencias eran irrefutables, los daños documentados y la discriminación probada más allá de toda duda razonable. Gracias, Patricia. ¿Alguna novedad sobre los procesos de empleados a quienes ella perjudicó? Sí, señora. Los 14 casos se han resuelto favorablemente. La empresa pagará indemnizaciones por un total de $2.3 millones a las víctimas de discriminación de Margaret. 2 horas más tarde, Alexander apareció en su puerta con café y donas. Se había convertido en tradición. Reuniones informales donde no solo hablaban de negocios, sino también de cómo habían cambiado sus vidas desde aquel primer encuentro traumático. ¿Cómo está nuestra pequeña directora ejecutiva en prácticas?, preguntó Alexander señalando a Mara que jugaba en su parque infantil portátil en un rincón de la oficina. Aprendiendo desde pequeña que nunca hay que subestimar a nadie, respondió Keitha, tomando a su hija en brazos. Especialmente a mujeres que se parecen a nosotras. Alexander se sentó y observó a madre e hija con el cariño genuino que había desarrollado por ambas. Hoy recibí una llamada interesante. Harvard Business School quiere que seas la ponente principal en la conferencia sobre liderazgo corporativo y justicia social. ¿Harvard? Keitha casi derramó el café. Saben que hace 6 meses limpiaba baños para sobrevivir. Saben exactamente quién eres y quieren que 600 futuros ejecutivos escuchen cómo convertiste discriminación en revolución corporativa. Alexander sonrió. El título de la conferencia será Cuando el sistema te subestima. Cómo cambiar las reglas del juego. En ese momento, Patricia entró con expresión seria. Doctora Williams, hay una señora en recepción que quiere hablar con usted. Dice llamarse Margaret Thompson. El silencio que siguió estuvo cargado de tensión. Alexander se levantó instintivamente, pero Keitha permaneció tranquila, acariciando el cabello de Amara. Hágala pasar. Keitha, comenzó Alexander. No es necesario. Sí, es necesario. Hay algunas conversaciones que debemos tener. 5 minutos después, Margaret entró en la oficina que una vez fue su territorio. Parecía haber envejecido una década en 6 meses. La ropa cara había sido sustituida por prendas baratas. El cabello descuidado revelaba una mujer que había perdido todo. Trabajo, reputación, ahorros y, más importante, su sentido de superioridad que había definido su identidad durante décadas. Doctora Williams, murmuró Margaret, evitando el contacto visual. Gracias por recibirme. Keitha no respondió inmediatamente. Simplemente observó a la mujer que había intentado destruir su vida, ahora de pie en la oficina donde una vez había sido humillada. Había algo profundamente poético en la reversión completa de posiciones. Siéntate, Margaret. Su voz era profesional, controlada. ¿Qué necesitas? Margaret se sentó en el borde de la silla, con las manos temblorosas entrelazadas en su regazo. He venido a pedirte disculpas. Sé que es demasiado poco y demasiado tarde, pero necesitaba decírtelo personalmente. Keitha inclinó la cabeza ligeramente, estudiando el rostro de la mujer que había sido su verdugo. ¿Disculpas por qué exactamente, Margaret? ¿Por el despido injusto? ¿Por las acusaciones falsas? ¿Por editar las evidencias? ¿O por 2 años de trato despectivo basado en prejuicios raciales? Margaret se estremeció como si cada palabra fuera una bofetada. Por todo, por absolutamente todo. Yo estaba equivocada. Completamente equivocada. No eres quien pensé que eras. Una sonrisa fría apareció en los labios de Keitha. No, Margaret. Soy exactamente quien siempre fui. Tú estabas ciega por tus prejuicios. La diferencia es que ahora puedes ver. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Margaret. He perdido todo. Mi trabajo, mi casa, mis amigos. Nadie me contrata. Mi nombre está arruinado. Los abogados dicen que probablemente iré a prisión. ¿Y vienes aquí esperando qué? ¿Compasión? ¿Que use mi influencia para ayudarte? Keitha se levantó y caminó hacia la ventana, con Amara todavía en brazos. Margaret, durante 2 años me trataste como basura humana. Intentaste destruir mi vida por el simple crimen de ser una madre negra trabajadora. Lo sé, lo sé. Margaret sollozó.
No puedo cambiar lo que hice, pero puedo tratar de repararlo de alguna manera. Dime qué puedo hacer. Cualquier cosa. Keitha se volvió lentamente, y por primera vez Margaret vio algo que la asustó más que la ira. Decepción profunda e irreversible. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto, Margaret? No es que hayas arruinado tu propia vida con tu odio. Es que representas a miles de personas en posiciones de poder que toman decisiones basadas en prejuicios todos los días. Tú no eres la excepción, eres la regla. Margaret levantó la mirada desesperadamente. Pero puedo cambiar. Puedo ser mejor. Puedo testificar contra otros casos de discriminación. Puedo usar mi experiencia para salvar tu pellejo, interrumpió Keitha firmemente. Margaret, el cambio real no viene cuando pierdes todo y no te queda alternativa. El cambio real viene cuando tienes poder y eliges usarlo para hacer el bien. El silencio se extendió entre las dos mujeres. Margaret comprendía lentamente que no habría redención fácil, ningún perdón que aliviara su culpa o restaurara su vida. Sin embargo, Keitha siguió hablando, su voz ahora más suave pero no menos firme. Dicho esto, haré una cosa por ti. Una sola cosa. Margaret levantó la cabeza con una chispa de esperanza. Escribiré una carta al juez recomendando que te sentencien a servicio comunitario en lugar de prisión. Trabajarás con organizaciones que ayudan a madres solteras de bajos recursos. Sin pago, los fines de semana, durante 3 años. ¿Por qué harías eso por mí? No es por ti, Margaret. Es por todas las madres como yo que necesitan que alguien con tu experiencia comprenda realmente lo que significa luchar por sobrevivir. Y es por Amara, para que crezca en un mundo donde la justicia incluya la posibilidad de redención, incluso para quienes menos la merecen. Margaret se levantó lentamente, limpiándose las lágrimas. No merezco tu bondad. Tienes razón. No la mereces. Pero ese es precisamente el punto de la gracia. Será cuando menos se merece. Cuando Margaret se dirigía hacia la puerta, Keitha habló una última vez. Margaret, hay algo que quiero que recuerdes. Cada vez que veas a una empleada de limpieza, a una mesera, a una cajera, recuerda que no sabes su historia. No sabes qué títulos tienen, qué sueños persiguen o qué batallas han librado para llegar hasta ahí. Margaret asintió sin poder hablar, comprendiendo que había recibido tanto una lección como una oportunidad final de redención. Después de que Margaret se fuera, Alexander regresó a la oficina encontrando a Keitha de pie junto a la ventana, contemplando la ciudad. ¿Estás bien?, preguntó suavemente. Keitha sonrió, sosteniendo a Amara más cerca. Mejor que bien. Por primera vez en mi vida, siento que la justicia y la compasión pueden coexistir. 3 años después, la historia había tomado un giro que nadie podría haber predicho. Margaret Thompson había cumplido religiosamente su servicio comunitario, trabajando cada fin de semana en centros de ayuda para madres solteras. Al principio, las mujeres la rechazaban, conociendo su historia. Pero gradualmente, su trabajo consistente y su humildad genuina comenzaron a ganar respeto. Keitha, ahora vicepresidenta ejecutiva de Industrias Goldstein, había revolucionado la cultura corporativa. La empresa había sido reconocida como la más inclusiva del país, y Amara, ahora de 4 años, corría por los pasillos siendo querida por todos los empleados. El día que Margaret completó su servicio comunitario coincidió con el día en que Keitha fue nombrada en la lista de las 100 mujeres más influyentes de la revista Forbes. Esa tarde, Margaret envió una tarjeta simple. Doctora Williams, mi servicio comunitario terminó oficialmente hoy, pero mi aprendizaje continuará toda la vida. Gracias por enseñarme que la verdadera fortaleza no viene de tener poder sobre otros, sino de usar cualquier poder que tengas para elevar a otros. He solicitado continuar como voluntaria permanente. Algunas lecciones no tienen fecha de vencimiento. Con respeto y gratitud, Margaret. Keitha guardó la tarjeta en su escritorio, junto a la foto de Amara tomando su primer paso y su diploma de Derecho. 3 recordatorios de que las transformaciones más profundas a menudo comienzan con los momentos más dolorosos. Porque al final, la verdadera venganza no había sido destruir a Margaret, sino transformar tanto el sistema que la había creado como la propia mujer que había elegido perpetuarlo. Y en ese proceso, Keitha había aprendido que el poder más grande no es la capacidad de destruir a tus enemigos, sino la sabiduría de convertirlos en aliados de la justicia. La historia que comenzó con humillación y prejuicio había terminado con dignidad, transformación y la prueba de que incluso las personas más perdidas pueden encontrar el camino de regreso a la humanidad, cuando alguien tiene la fortaleza suficiente para mostrarles el camino. Y Amara, ahora de 4 años, crecería conociendo no solo la historia de cómo su madre había vencido la injusticia,
sino también cómo había elegido romper el ciclo del odio y construir algo mejor en su lugar. Porque esa es la diferencia entre venganza y justicia. La venganza destruye, pero la justicia transforma. Y a veces, esa transformación puede cambiar no solo vidas individuales, sino el mundo entero. Si crees que esta historia no puede repetirse, suscríbete al canal. Aquí damos voz a las voces silenciadas. Compartimos historias que necesitan ser contadas y demostramos que la lucha por el respeto sigue viva. Tu suscripción es resistencia.